la palabra del Señor que Dios nos ha dado unas promesas grandes y maravillosas. Si ustedes ven en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, una partecita que resalto ahí, dice que nosotros hemos recibido grandes y maravillosas promesas. Pero la pregunta que hacemos esta mañana es: ¿los cristianos estamos recibiendo, estamos disfrutando de estas promesas? ¿La hemos conquistado aquellas promesas que el Señor nos ha dado? Y la respuesta para la mayoría del pueblo cristiano va a ser no. Porque si Dios nos ha dicho pues que nosotros vamos a tener una vida de gozo, de paz, vida en abundancia, vamos a tener los recursos necesarios para sobrevivir, vamos a tener esa paz que siempre anhelamos, muchos de los cristianos no están disfrutando. El cristiano tiene que andar en victoria, siempre alcanzando cada día nuevas metas, pero nos hemos conformado con lo mínimo que tenemos, con pocas cosas, y las promesas de Dios no están siendo conquistadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Varias razones, varios motivos pueden haber. Hay ocasiones en las cuales enfrentamos crisis, pruebas, desiertos en nuestras vidas, y en muchas ocasiones hasta la edad es un impedimento para alcanzar las promesas de Dios. Por eso en este mensaje queremos nosotros ver el ejemplo de un varón del relato bíblico, perteneciente al pueblo de Israel. Este varón fue alguien que salió de la esclavitud de Egipto. Fue alguien que pasó todo ese desierto, los 40 años. Y cuando pisó la tierra prometida, que aún no estaba conquistada, él era de avanzada edad. Pero nada de eso, de lo anterior, le desmotivó, y ni lo que hoy estaba experimentando, la edad avanzada, fue un impedimento para alcanzar estas promesas. Vamos a estudiar en este mensaje y seguir descubriendo el corazón de Dios, cómo Él pone esas promesas para que nosotros alcancemos. Y vemos ahora la actitud de un varón de fe, un varón de Dios, que es un ejemplo para que nosotros los cristianos le sigamos. Por eso lo he puesto en estos mensajes el título: Caleb, un ejemplo de conquistador. Y vamos a hablar de este varón, Caleb. ¿Quién fue Caleb? Vamos a ver en el texto de Josué, capítulo 14, los versículos del 6 hasta el 12. Damos lectura a este párrafo bíblico. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Vamos a aprender de esta historia que está narrando de un hombre ejemplar, Caleb, 5 características que debe reflejar una persona para llegar a conquistar las promesas de Dios. 5 actitudes que él tuvo. Vamos a ver cuáles son ellas. Y es importante que nosotros anotemos estas 5 características para que caminemos hacia esas conquistas que nosotros anhelamos, esas metas que nos hemos trazado. Yo creo que todos nosotros tenemos en mente las promesas de Dios y queremos atesorarlas, queremos nosotros hacer la realidad en nuestras vidas. Y hoy va a ser muy beneficioso este mensaje para que podamos nosotros caminar hacia la conquista. Y lo primero que vamos a ver en este varón, Caleb, es que tuvo presente las promesas de Dios. Así nosotros debemos tener presente siempre las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa para este varón, para Josué? ¿Cuál era la promesa? ¿Quién fue Caleb? Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra. Fue uno de aquellas personas que vino con un informe positivo a animar a todo ese pueblo, mientras los 10 dieron un informe negativo que hicieron que el pueblo desfallezca. Pero estuvo aquí este varón de fe, Caleb, fue uno de ellos. El otro era Josué, los 2 que ingresaron a la tierra prometida. Ahora, veamos cuál fue la promesa. Vamos a regresar un poco a Deuteronomio capítulo 1, versículos del 34 hasta el 36. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Está aquí afirmando Moisés, Dios a través del varón Moisés, que este varón Caleb será aquel que conseguirá, conquistará, será aquel que posea esta tierra para siempre. No solamente él va a ser el bendecido, sino también sus generaciones. Importante que veamos esto, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos solamente en mí, pero realmente la bendición, cuando llega a nuestras vidas y nosotros somos esas personas con esa actitud de Caleb, vamos a dejar un legado, una herencia perpetua para nuestras generaciones. Es lo que está hablando aquí la palabra. ¿Cuáles eran aquellas promesas? Ya sabemos que la promesa era de poseer esta tierra que fluye leche y miel. Y puedo tomar otro texto también que afirma esta verdad como herencia para Caleb. Está en Números capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Nuevamente nos afirma la bendición no solamente para Caleb, sino para las futuras generaciones. Nosotros queremos tener hijos prósperos, queremos tener hijos bendecidos. Debemos desde ya tomar la actitud que Caleb tuvo. Y la primera actitud es tener presente las promesas de Dios.
Para Caleb esas promesas de Dios estaban siempre en su mente, y por eso, pues, a pesar de que él enfrentaba toda adversidad, nunca desmayó en aquel propósito de caminar hacia la promesa. Estamos aprendiendo entonces que en aquel momento que nosotros tengamos en mente esas promesas, nada ni nadie nos puede detener de caminar hacia ella. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas de Dios prácticamente son una expectativa de las bendiciones futuras, porque estamos convencidos de su fiel cumplimiento. Nosotros, hermanos, caminamos en el cristianismo, nos agarramos de la mano de Dios porque tenemos muchas promesas, hay esperanza. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, porque le creemos a nuestro Señor. Estamos convencidos de que aquellas promesas que nos ha dado se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y déjenme decirle que la promesa de Dios no solamente es futura, porque en muchas ocasiones ponemos nuestra mirada solamente en la eternidad, pero también tenemos promesas para el presente. Mateo 28:11 son citas que puedo dar, promesas hermosas. ¿Qué nos dice? 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Nosotros alcanzamos esa promesa en Cristo. Hay otra promesa hermosa en Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice que nos arrepintamos, que nos convirtamos para el perdón de nuestros pecados. Y dice que Dios nos dará esos tiempos de refrigerio. Eso es lo que todo cristiano debe estar experimentando. A más de eso, podemos citar otra promesa. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice la palabra de Dios que Dios va a suplir todas las cosas conforme a la voluntad de Él, conforme a las riquezas que están en Cristo Jesús. Son promesas maravillosas para el presente, y así podemos nosotros citar muchísimas promesas para esta vida. Promesas que debe estar siendo realidad en la vida de todo creyente. Y ahora, si nosotros pensamos en lo futuro, la vida eterna es una promesa maravillosa que el mismo Señor Jesucristo nos dejó en Juan capítulo 14, ¿no? Versículos del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, les hubiera dicho: pues voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, volveré otra vez y tomaré a mí mismo para que ustedes también estén en el lugar donde yo estoy. Promesa maravillosa para el futuro. Entonces debemos entender, hermanos, que estas promesas puestas en nuestra mente nos van a hacer caminar hacia ellas. Por eso, pues, aquí estamos viendo que Caleb siempre tenía presente aquellas promesas. Podemos aquí citar el primer versículo del texto que hemos tomado. Estamos hablando de Josué, capítulo 14, versículo 6, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y ahí está la promesa. ¿Qué es lo que está haciendo Caleb? Ahora, pues, con el nuevo líder, con Josué, le dice: tú sabes. Y me gusta la traducción de la Dios habla hoy. Estaba leyéndola en esta traducción también. Y dice aquí: los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué. Y Caleb el ceneseo, hijo de Jefone, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea en cuanto a mí y a ti. Le está recordando aquí al siervo que ahora tenía que repartir la tierra, la promesa que le había dado mucho tiempo atrás. Hermanos, en esta primera parte entendamos que nosotros, para caminar hacia la bendición, conquistar las promesas de Dios, siempre debemos tener presente las promesas, así como tuvo presente este siervo Caleb. El primer punto que hemos visto aquí. Ahora, nosotros estemos convencidos que siempre el Señor va a cumplirlo. Y por eso tomo este texto de 2 de Corintios.
capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Confiamos que el Señor va a hacer realidad esas promesas? Siempre, hermanos, debemos tener esa convicción, que así como lo dice allá en Números también, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, pues lo hará. Y por eso pues tenemos fiel confianza, así como lo tuvo el siervo Caleb, nosotros también tengamos esa confianza en las promesas del Señor. Segundo punto, segunda característica que debe tener una persona que quiere conquistar las promesas de Dios: mantenerse fiel al Señor. Este es el problema en muchos cristianos, hermanos. No hay fidelidad. Quieren las promesas de Dios, pero en lugar de estar buscando la presencia de Él, haciendo su voluntad, estas personas están extraviándose, dedicándose a otras cosas, abandonando al Señor. Siempre nosotros debemos caminar fiel a Él, a pesar de toda circunstancia, hermanos. Hay muchas personas que dan un paso atrás por las circunstancias adversas que se presentan en esta vida. Y aquí estamos tomando el ejemplo del siervo Caleb. Caleb fue uno de los que anduvo todo el tiempo en el desierto. Él también enfrentó aquellos momentos críticos cuando no tuvieron agua, cuando se presentaban los enemigos, todo aquello que sufrieron los otros que estaban renegando, queriendo levantar un líder para regresarse a Egipto. También Caleb lo enfrentó, hermanos, pero nada de eso lo hizo volver atrás. Él se mantuvo fiel a Dios. Y aquí es excelente ver el significado de este nombre Caleb. ¿Saben lo que significa Caleb? Caleb significa perro. Y aquí lo que se puede rescatar o resaltar es la actitud o la característica de un perrito de casa. Lo conocen a él por su fidelidad. El mejor amigo del hombre, así lo conocen, ¿no? El perro, dice. A pesar de que el dueño en algún momento se comporte mal, lo castigue, un momento tal vez se aparta de él y regresa nuevamente a estar jugando con su amo. Siempre el perrito es fiel a su amo. Tal vez por eso es dado este nombre, ¿no? Caleb, siempre fiel a Dios. Y aquí vamos a ver, volviendo al texto de Deuteronomio, el que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 36, la última parte. Y puedo leer todo el 36 para que lo entiendan. Dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, y aquí viene la razón, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y los versículos que tenemos acá, cuando él reclama la tierra, hace referencia a esto también. Cada uno de nosotros sabemos si estamos siendo fieles a Dios. Y por eso aquí el siervo Caleb lo va a decir. Los versículos 8 y todos estos están en la última parte, ¿no? 8 y 9. Todo vamos a leerlo. Dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y ahí está la promesa, ¿no? Y para tus hijos en herencia perpetua. La razón: por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y estaba también leyéndolo acá en la otra traducción. Y aquí va a decir, pues, porque se mantuvo fiel, ¿no? Las últimas partes de los versículos dice, pero en el 8, ¿no? Pero yo me he mantenido fiel a mi Dios. El versículo 9, estamos en el texto de Josué, capítulo 14, versículo 9, la última parte, vuelve a insistir con esto. Porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. ¿Quiénes son los que alcanzan las promesas de Dios? Aquellos que se mantienen fieles al Señor. ¿Qué significa esto de mantenerse fiel al Señor?
Ser aquellas personas comprometidas, responsables, aquellos que cumplimos con los mandatos que el Señor nos da. Esto evidencia la fidelidad a Él. Y por eso lo digo esta frase aquí: la fidelidad a Dios debe ser permanente en la vida del creyente para alcanzar las promesas. Persona que se aparta del Señor, en lugar de alcanzar las bendiciones de Él, en lugar de alcanzar las promesas del Señor, reciben consecuencias graves, amargas. Y ahí está el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo al lado de su padre, ¿qué bendición tenía? Todo lo que el padre tenía. Pero por rebelarse, pidió aquellas cosas que satisfacían su carne y ahora se fue, gastó en esa provincia apartada. ¿Qué le sucedió a él? Cayó en una profunda crisis. Esa es la situación de muchas personas que no le son fieles a Dios. Por apartarse del Señor, en lugar de estar recibiendo las promesas de Él, están ellos recibiendo consecuencias graves. Y aquí vamos a ver un texto en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 4, el siervo David dirigiéndose a su hijo. Y aquí estamos entendiendo nosotros la fidelidad de Dios también, a Dios, que debe tener el cristiano. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Esto encierra fidelidad a Dios. Si nosotros decimos ser fieles a Dios, tenemos que estar enteramente bajo la obediencia al Señor. Eso significa ser fiel. Dice de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál va a ser el resultado de la fidelidad? Que nosotros prosperemos en todo lo que emprendamos. ¿Acaso la promesa de Dios no es esa? Que nosotros tengamos una vida en abundancia. Pero debemos nosotros ser personas que tenemos estas características. Versículo siguiente dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad. Nuevamente está hablando de fidelidad. De todo su corazón y de toda su alma. ¿Sí se acuerdan ese mandamiento dado a los israelitas y tomado por el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y ahí el Señor Jesucristo lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Aquí lo está haciendo referencia el siervo David para su hijo. Dice pues: de todo tu corazón, de toda tu alma. Jamás dice: faltará a ti varón en el trono de Israel. Había una promesa para ellos. Ese reino se mantendría si ellos obedecían. Pero ¿qué pasó con Salomón? Se extravió. Luego se dividió el reino. En el norte hubo otros reyes. Acá tal vez Roboam se mantuvo, pero ya al otro lado Jeroboam, y así el reinado literal no se cumplió. Nosotros, si queremos alcanzar lo que Dios nos ha prometido, mantengámonos fiel a Dios. Es una condición para que nosotros alcancemos esas promesas. Una tercera enseñanza, una tercera característica que debe tener la persona que quiere caminar a la conquista es esperar con paciencia las promesas de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Hay muchas personas que se impacientan porque no llega pronto la promesa o la meta a la cual yo estoy caminando se me complica y empiezan a impacientarse. Aquí este varón tuvo que esperar 45 años. Y aquí tal vez a muchos les voy a desmotivar. O sea que, pastor, tengo que esperar 45 años yo también para alcanzar esa promesa del Señor. Tal vez en algunos casos sucederá así. Hemos visto muchas personas que están orando por su esposo, por sus hijos. Después de tantos años llega a hacerse realidad esa promesa. Hay una promesa al respecto, ¿no?
tú y tu casa serán salvos. Pero en muchas ocasiones tarda. ¿Cuántos años tardó para que Caleb reciba esa promesa? Versículo 10. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿La diferencia? 45 años tuvo que esperar Caleb sin desesperarse. Les hacía notar que este varón estuvo también enfrentando todas estas peripecias en el desierto. Igual que lo enfrentaron también los otros que estaban desanimando al pueblo. Pero él nunca renegó, nunca se impacientó. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Esperar siempre aquellas promesas. Esperar con paciencia. En muchas ocasiones hemos visto personas que levantan negocios. ¿Sí se han dado cuenta que se pusieron un negocio y al siguiente mes está cerrado? ¿Qué pasó con esa persona? Posiblemente esperaba él recibir réditos inmediatos, una gran ganancia inmediata y que el negocio crezca. Aquí cabe recordar la historia del bambú japonés. ¿Han escuchado ustedes esa historia? El bambú japonés es bastante considerable, alto, pero dicen que el momento que ellos le siembran una semillita, tienen que estar cultivándola, regándola, cuidándola durante 7 años. En los primeros meses sembraron la semilla y no pasa nada. Hasta que alcanza el tiempo de 7 años. No hay ningún brote. ¿Qué hicieran ustedes? Esa semilla tal vez se ve que no germina. ¿Qué hicieran ustedes si eso pasara? Vienen y siembran aquí, utilizando el contexto. Siembran la pepita del aguacate y 5 años ha pasado y no brotan, no germina. ¿Qué hicieran ustedes? Utilizan ese lugar para otro cultivo. Ahora, estas personas dice que siguen cultivando mientras aparentemente el bambú no sale hacia afuera. Dice que interiormente está echando raíces y tejiendo fuertemente esas raíces para que el momento que salga el bambú pueda soportarle. Una vez que aparece el bambú en tierra, dice que necesita tan solo 6 semanas para alcanzar los 30 metros de altura. Pero esperaron 7 años. Este principio es importante, hermanos, aplicarlo a nuestras vidas. Tal vez esa persona que está cultivando el bambú, pues ahora estará desesperada y dirá: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a ver el bambú que crezca? Pero una vez que creció, este bambú se va a permanecer firme. Asimismo nosotros, hermanos, lo que estamos ahora sembrando, y si tal vez, hablando ya en el campo espiritual, ustedes tienen esas personas inconversas, que la promesa de Dios es que se conviertan toda la casa y empiezan a desesperarse porque ya le han predicado unos 5 años, hermanos. Nosotros debemos tener paciencia porque sabemos que todo esto está echando raíces. Y el momento que esta persona sea impactada por la palabra, va a estar bien firme. Este varón, Caleb, tuvo que esperar 45 años y alcanzó esa promesa. Nunca debemos entonces desesperarnos cuando las promesas tardan. Y aquí vamos a ver el Salmo capítulo 40, versículos del 1 al 3. El salmista nos relata que estuvo en problemas, pero aquí pacientemente espera en Dios. Versículo 1, 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3, luego, pues puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán todos esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué nos está diciendo este pequeño relato, este pequeño salmo? Lo que nos dice es que debemos siempre estar pacientemente esperando en Él, porque pronto llegará Dios a sacarnos de aquella aflicción, al llegar con una promesa, y luego pues nosotros vamos a deleitarnos en Él, porque dice la palabra pues que puso cántico nuevo. Y cuando habla de este cántico está hablando de gozo, de alegría. Y es así como nosotros, cuando conquistamos aquellas promesas del Señor, cuando conquistamos lo que anhelamos, siempre vamos a experimentar gozo. Pero ¿qué debemos hacer? Tener esta característica: esperar con paciencia las promesas de Dios. Y vemos una cuarta actitud aquí: mantener la fortaleza en el Señor. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años tenía en este momento. Pero él todavía se siente con esas fuerzas de aquel varón que fue a rodear la tierra, a reconocer la tierra. Podemos leer el versículo 11. Y para entenderlo mejor desde el 10, ¿no? Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cómo lo vemos a este siervo? Fortalecido. ¿Quién es aquel que le daba esas fuerzas? Es el Señor, y nunca va a temer a aquellos enemigos. En Efesios capítulo 6, versículo 10, la segunda parte nos dice que nosotros debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, y luego relata de todos aquellos enemigos espirituales que nosotros estamos enfrentando cada día. Para que podamos vencer aquellos obstáculos y alcanzar las promesas de Dios, siempre fortalezcámonos en el Señor. Él se sentía tan fuerte, y aquí todo esto viene con un complemento de la fidelidad, ¿no? De aquella paciencia, de todo lo que él estaba refugiado en el Señor. Viene aquellas fuerzas para Caleb. Por eso nosotros podemos decir que los hombres de fe podremos envejecer, pero nunca debilitarnos, porque el Señor es aquel que renueva nuestras fuerzas. Podemos envejecer, y eso es natural, que ya pues nuestro cuerpo vaya experimentando por ahí ya los años, reflejando toda la experiencia nuestra, tal vez las canitas, las arrugas, cualquier otra cosa como consecuencia de nuestra edad. Pero estas fuerzas nunca se van a debilitar si nosotros estamos en el Señor. Siempre vamos a estar fortalecidos. Y aquí me sorprende lo que dice Caleb, ¿no? Las mismas fuerzas que yo tenía cuando tenía 40 años, hoy a mis 85 años la experimento. Hemos visto cómo en estos días muchas personas jovencitas ya no tienen fuerzas, se desaniman. Él está ya para alcanzar una promesa, pero tenía que entrar a conquistarla, y por eso está aquí demostrando aquellas fuerzas, evidenciando que todavía hay fuerzas para alcanzar esa promesa. Hay muchos jóvenes que anhelan conseguir algo, pero ellos se desaniman al ver las barreras que se presentan para alcanzar lo que están anhelando. Muchos jovencitos que con esa edad que tienen se sienten más debilitados que una persona de 80 años que está en Cristo.
Y de pronto, pues en la misma casa ustedes pueden experimentar esto, pues los padres están trabajando y el hijo tal vez llegó, sí, de una jornada de trabajo de 8 horas, llega a la casa, el padre le pide de favor que haga algo y este joven dice, estoy cansado, papá. Tal vez este joven es de unos 20 años, hasta 30 años, pero está cansado. Nosotros en Cristo debemos experimentar esas nuevas fuerzas cada día. Para el servicio al Señor no debe ser un impedimento nuestra edad, hermanos. Yo les relataba la semana anterior de aquella persona que llegó a una iglesia donde me invitaron a predicar y daba un testimonio. De esta persona tenía 65 años. Y no solamente que en contra de ella estaba la edad, sino que tenía un problema de salud grave. Le habían identificado que tenía unos tumores en el cerebro. Pero al ver cómo Dios le daba las fuerzas, cómo esta persona pues se seguía manteniendo con vida, ella decide a escribir himnos a su edad, 65 años. Y hoy le canta al Señor. Muchos de nosotros en ocasiones hemos dicho, no, es que ya tengo 40 años y quiero que... Tal vez quisiera aprender a tocar guitarra, pero ya mis manos ya no me dan, no tengo esa habilidad de un joven. Y ponemos así ciertas barreras. Nosotros aprendamos de Caleb. Para él no fue un impedimento la edad. Y él dice, pues aquí yo tengo las mismas fuerzas que el momento que entré a reconocer esta tierra. Ahora, en Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, Dios nos dice que Él es aquel que renueva nuestras fuerzas. Veamos este texto. Isaías 40, 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros, si estamos debilitados, es porque nos estamos apartados del Señor. Aquella persona que está fiel, firme en los caminos de Dios, siempre tendrán esas fuerzas a pesar de las circunstancias adversas que les esté rodeando. Las circunstancias adversas nos traen desánimo, nos debilitan, pero a la promesa del Señor, cuando Dios recuerda esa promesa y está en nosotros, nos levanta, nos fortalece, hermanos. Siempre busquemos ese refugio en el Señor, siempre busquemos esas nuevas fuerzas cada día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 también, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, se refiere a la parte física, a lo externo nuestro, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el contexto es que el apóstol Pablo está citando las circunstancias adversas que podemos nosotros enfrentar. Y dice, pues nunca voy a quedar desamparado, siempre voy a andar en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor es aquel que me da nuevas fuerzas. Pueden pasar los años, puede llegar la vejez a una persona, pero esas fuerzas nunca decaen. Y esta es la diferencia que nosotros marcamos con la gente que no tiene esperanza en Dios, con aquellas personas que están apartadas. Y la última verdad que vemos aquí, la última característica que se evidencia en Caleb, él no se atemoriza a los retos difíciles. Asimismo, nosotros no debemos atemorizarnos a los retos difíciles. Siempre debemos tener esas fuerzas, esa confianza en el Señor, porque aquí el siervo va a expresar confianza en Dios para ir a conquistar la promesa que le había dado 40 años atrás, 45 años atrás. Veamos el versículo 11. El versículo 11 dice, el 12. El 12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día
que los anaseos están allí. Y señalen esa palabra anaseos porque vamos a hacer referencia a eso. Están ahí. Versículo 2 estamos, ¿no? Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Podemos volver también a leer en la otra traducción, Dios habla hoy, el versículo 12, que dice: por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anag viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo ha dicho. ¿Por qué lo decía aquí que no debemos atemorizarnos a los retos gigantes, hermanos? Hay muchas personas que quieren tener grandes bendiciones, pero se atemorizan cuando ven la dificultad para alcanzarlos. O hay otras personas que quieren que la bendición llegue sin mayor esfuerzo, acostados en la cama, que me gane la lotería. Eso no es de Dios, ¿no? Pero muchos quieren ese tipo de bendiciones. Caleb no está pidiendo que se le facilite esa bendición o la conquista de la promesa. ¿Por qué? Estamos viendo que aquí está pidiendo el lugar más difícil de conquistar. ¿Quiénes moraban en ese sector? Moraban los gigantes, los hijos de Anag. Ellos eran aquellos que tenían la posesión de esta tierra, de este sector de Hebrón. Pero a sus 85 años dice: ustedes reciban allá. Yo con esta fuerza que tengo voy a conquistar esa tierra de gigantes. Y no solamente cita como tierra de gigantes, sino también dice: estas ciudades están amuralladas. Esa fortaleza solamente el Señor nos puede dar, hermanos. Siempre estemos nosotros convencidos que el Señor está con nosotros, porque Él lo dice claramente, que si el Señor está conmigo, yo lo voy a echar a todos aquellos que están en aquel lugar. En todo tiempo, hermanos, estemos convencidos que el Señor está a mi lado y Él me va a dar la victoria ante mis enemigos, ante las cosas que tengo que derribar para alcanzar la promesa. Por eso lo digo aquí, Dios nos ha dado promesas maravillosas, pero somos nosotros los que debemos conquistarlas, confiando que el Señor nos entregará, aunque esté en poder de otros. Tal vez esa casita que quiero esté en poder de otra persona. Tal vez ese carro que estoy anhelando puede ser que esté en posesión de otra persona. Pero si yo camino fielmente con el Señor y tengo esa valentía, esas fuerzas en Él para alcanzarlo, no temo a esos retos que se me está presentando, voy a lograrlo. Que esto llegue a mí como bendición del Señor. ¿Quién estaba poseyendo en esos momentos la tierra de Hebrón? Fueron los gigantes. Fueron aquellas personas que eran consideradas enemigas del pueblo de Dios. Aquellas personas que no amaban al Dios de Israel. Y por eso les cito un texto aquí que está dado en Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué le dijo a Caleb? Dios: tuya va a ser esta tierra, y todas tus generaciones, tus hijos, los descendientes, ellos van a poseerlo perpetuamente. Aquí vemos que estas personas, los justos, va a decir otra traducción, ellos van a dejar herederos a sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo, ¿no? La riqueza del pecador, y aquí hacía alusión a la posesión de esta tierra de Hebrón en manos de estos anaseos, los hijos de Anag, los gigantes, aquellos que no amaban a Dios. Pero ahora Dios dijo: pues esta tierra es para ti, Caleb,
porque tú me fuiste fiel. Aquellas personas justas pueden alcanzar las bendiciones a pesar de que estén en posesión de otras personas. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar estos 5 principios que nosotros hemos visto en esta mañana. ¿Cuáles son estos principios? Rápidamente, les recuerdo que debemos tener presente las promesas de Dios, mantenernos fiel al Señor, esperar con paciencia las promesas, mantenernos fortalecidos siempre en el Señor y no atemorizarnos a los retos difíciles que nos presente la vida. ¿Queremos nosotros alcanzar las promesas del Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle: Señor, yo soy aquel hijo tuyo como Caleb que estoy en este lugar.